que es huérfana, y en un libro contará los horrores del Madrid rojo. Quizá un libro un poco precipitado, pero donde ella cuenta su experiencia, ¿no? En Alicante toma un barco que sale hacia Génova. En ese trayecto hay unos falangistas que la intentan asesinar, pero no lo consiguen. Sin embargo, la denuncian nada más llegar y será encarcelada en Génova. Por fin se trasladará después, al recobrar la libertad, a Lausanne, en Suiza, donde residirá hasta 1938, en que ella sale hacia Buenos Aires. En Buenos Aires permanece hasta 1955. Se dedica a la traducción y a escribir biografías de grandes personajes por encargo. Esta señora de este talento intelectual, haciendo traducciones de libros menores y biografías por encargo. Realizará solamente 2 viajes a España. El primero en 1947, donde pasa más o menos desapercibida, pero en el año 50 recibe un ultimátum del régimen en que le dicen que o denuncia a sus compañeros masones, es de todas las que se conoce la única que realmente fue masona, o tendría que pasar por 12 años de prisión. Entonces ella esa misma tarde abandona España para no volverlo. En 1972 morirá en Lausanne después de 38 años de exilio. La siguiente es Margarita Nelken. Margarita Nelken, que aparece aquí junto a Largo Caballero, tenía padre alemán y madre francesa, era judía. Su padre era joyero, era una rica burguesa, fue educada en el liceo francés, empezó como pintora, incluso estudió en París, crítica de arte, periodista, novelista, y entró en política en el año 31. Ella será Margarita Nelken, que es la que menos se conoce de Campoamor y Kent, en cambio es la única que consiguió las 3 actas parlamentarias en las 3 elecciones de la República. Siempre de parte de la causa del proletariado, que le ganó muchos problemas. Participó en la primera huelga legal femenina en Madrid, de las cigarreras, apoyó la revuelta en Castilblanco y era diputada por Badajoz, y Castilblanco se puso en armas y ella lo defendió. Y, por supuesto, defendió los sucesos de Asturias del año 34. Esto le costó el primer exilio de un año a la URSS. Volvió su posición izquierdista junto a Largo Caballero, al que ven en la fotografía. Se acentuó con el estallido de la guerra civil, hasta el punto que abandonó el PSOE y milita en el Partido Comunista. Esto es lo que Federica Montseny consideró su gran error, porque la sombra de Pasionaria era muy alargada y ella nunca consiguió llegar al puesto que hubiera deseado. Su papel en la guerra fue muy importante, también ahora era moradora como Montseny, como Pasionaria, y fue miembro de la agrupación de mujeres antifascistas, una de las 62 diputados presentes el 1 de febrero del 39 en las últimas cortes republicanas en España, en Figueres, y solo cuando la derrota es ya un hecho, cruza la frontera por Perpiñán. Claro, su condición de diputada le daba salvoconducto, ya pasó libremente, se libró de los campos de concentración, salvó la vida, huyó a París, se tuvo que recluir en México, en la Embajada de México, porque el Partido Comunista era ilegal en Francia, y finalmente zarpará con su madre, con su hermana, con su nieta, las mujeres de su familia, en Marsella. Quizás se había alojado en el Castillo Reinar, que el cónsul mexicano, el gran Gilberto Bosques, había alquilado para la evacuación republicana. Es como la lista de Schindler, ¿no? Mexicana. Salvó a miles de republicanos. Y huyó en el barco Normandie. Está lógicamente una foto anterior donde están zarpando desde Nueva York. Y se instaló definitivamente en México, vía Nueva York, antes de perder definitivamente a su hijo, que murió en el Ejército Rojo, alistado voluntariamente en el frente con solo 22 años. Exiliada en el México de Cárdenas, aquí una foto del exilio, del viaje en barco en Normandía, y uno de los recibimientos que se hizo. Negrín tenía razón, viva México, viva España, viva Cárdenas, viva Negrín. Ella, por cierto, había negociado parte del acogimiento con el propio Cárdenas y hubo de sufrir la expulsión en el año 42 del Partido Comunista por su ataque interno, lo que le cerró muchas puertas y la alejó de la política activa. La muerte de su hija de cáncer
fue en el año 54 el mazazo definitivo que la hundió, aunque ella siguió siendo crítica de arte hasta el final. Colaboró con el gobierno en el exilio hasta su muerte en el año 68 sin poder volver a España, después de 36 años de exilio. La siguiente es Federica Montseny. Federica Montseny, de la que nos hablaba Juan al principio de la tarde, fue la líder anarquista que se convirtió en primera ministra española de la historia. La primera ministra que tuvimos nació en Madrid, pero accidentalmente, porque sus padres, que eran dos anarquistas, Federico Urales y Soledad Gustavo, conocidos dentro del anarquismo, estaban exiliados en Londres, decidieron por identidad falsa volver a España e instalarse en Madrid, donde nació Federica. Nació en un ambiente muy anómalo respecto a las chicas burguesas tradicionales, porque su madre era maestra libertaria y la enseñó en casa, ya no fue a la escuela. Será escritora y militante anarquista con 15 añazos, ahí la tenemos ya peleando. Estudió filosofía y letras, escribió varias novelas, comenzó como feminista y en el año 31 se afilia a CNT y despega su carrera política, ocupando pronto cargos de gran importancia en la militancia, ¿no? A los pocos días del golpe de Estado ingresa en las FAI, la Federación Anarquista Ibérica, que era el ala radical, ¿no?, del anarquismo. Y en noviembre del 36 es nombrada ministra de Sanidad y Asistencia Social por Largo Caballero. En esas difíciles circunstancias, una guerra civil, la primera ministra española solo ocupó el cargo 6 meses, hizo medidas absolutamente pioneras, centros de lucha antivenérea, liberatorios de prostitución, para intentar darle a esas mujeres otro oficio, escuelas de puericultura, casas de solidaridad, casas de ciegos, hogares infantiles y la más pionera, la primera ley de aborto, la ley de aborto El día antes de que las tropas de Franco entren en Barcelona, fue el 26 de enero, el 25 de madrugada tiene que huir con su numerosa familia, tenía a cargo a todo el mundo, tenía a su marido, la suegra, los padres, los niños, tuvo que salir con todos por partes. Se me ha ocurrido, no sé si me voy a alargar mucho, no quisiera yo aburrir, pero tengo un fragmento de sus memorias donde cuenta en primera persona este momento. Dice Federica: jamás olvidaré lo que fue nuestra llegada a casa la noche del 25 al 26 de enero. No había nada preparado fieles a nuestra consigna de resistir. En casa todos dormían tranquilamente. Hubo que despertar a los niños y convencer a mi madre. Hubo que recoger rápidamente algunas prendas de vestir. Hubo que volver a insistirle a mi madre, que estaba muy enferma, de emprender la marcha. Su madre, que era la líder anarquista, a abandonar la casa lo antes posible. Para ella como para nosotros, aquello era el fin del mundo. Dejar los libros, la casa donde tantos años habíamos vivido. Mi hija Vida no quería abandonar a una hermosa muñeca que le había regalado mi prima. Con ella en brazos subió al coche, pero la muñeca con el coche se perdieron antes de llegar a la frontera. Para mí lo es espectacular, bien hecho. Todas las carreteras de Francia, desde la frontera hasta las primeras localidades francesas a lo largo de toda la línea de los Pirineos, fueron cubiertas de una gran masa humana en la que se mezclaban civiles y militares, heridos e inválidos. Las colonias infantiles conducidas por maestras y maestros. Fue algo indescriptible que jamás podrá ser narrado con toda su magnitud, como los contornos apocalípticos de lo que solo sabemos los que lo vivimos, dice Federica. Su padre será encarcelado nada más cruzar Francia, en San Laurent de Sordans, y también su compañero Germinal, que por cierto era el nombre de mi abuelo. Cuando Federica logra recuperarlos, marchan a París, pero entonces llegan los nazis y solo conseguirán pasar a zona libre tras muchas dificultades. En el año 42 la propia Federica será detenida con el riesgo de ser extraditada a España y sentenciada a muerte, pero afortunadamente en Francia había una ley que a las presas embarazadas las permitía seguir presas, ¿no? Y allí salvó la vida. Esperaba con 37 años a su tercer hijo. Y tras breve estancia en varias cárceles, volverá por fin junto a los suyos libre, desterrada en una aldea del centro de Francia. En esos años ocuparán casas vacías, comerán lo que encuentran por la calle, morirá su padre, trabajarán la tierra, andarán varios kilómetros de pueblo en pueblo huyendo. Cuando Toulouse es liberada por fin, el 19 de agosto del 44, ellos se instalan allí. Allí hay un museo de memoria del anarquismo del año 17, desde el desplazamiento a la capital de la República y la capital literaria. Empezó a trabajar en la institución de las letras catalanas
ganó el premio en el año 37 más importante de todos los que había de novela en Cataluña, el Cresel, y bueno, dará algunas conferencias por la radio, publicará en revistas comunistas, pero ella en realidad participará poco en política activa. Sin embargo, debe huir para salvar la vida. Con todos los demás intelectuales, abandona la Consellería de Cultura el 23 de enero del 39, cobijados bajo el paraguas institucional, y llegan a la frontera en el bibliobús, en el autobús que había llevado los libros por los pueblos. Huyen todos los intelectuales, dicen que lleva cantando de nervios, y entran en territorio francés por el famoso paso del Pertus. Su único hijo se quedará en España a cargo del marido, solo volverá ella en 2 ocasiones, cuando muere su madre y a la boda de su hijo. Y en Francia el grupo de escritores catalán se aloja una semana en el castillo, célebre castillo de Wassombri, donde vivirán en una prisión de lujo. Le llamaba Sebastián Gage, era un campo de concentración de lujo. Pero allí sentirá el rechazo de algunos exiliados, porque se une con un hombre casado, el crítico literario Armand Obiols, que será su pareja ya hasta el final de la vida. Él estaba casado con la hermana de un exiliado también allí, y la había dejado en España. Se trasladarán poco a poco a París, pero tienen que huir también de la invasión nazi, y son testigos del incendio de Orleans y del bombardeo de Limoges. Tengo un fragmento de una carta que le manda, creo que es muy interesante, si no me aburro lo leo, ¿parece? Le está contando a su amiga Ana Muriá que se había exiliado hacia México, que ellos al final decidieron no irse, y ella dijo que eso fue su mayor error. Le cuenta a su amiga, el año 40. Anoche, después de mucho caminar por carretera junto a una luz de fugitivos cabizbajos y silenciosos, dormimos en un cobertizo. Sobre la paja y a 2 kilómetros dejábamos 4 soldados llenos de asco y un cañón que no disparaba y parte de nuestro equipaje, del cual nos íbamos deshaciendo poco a poco. Hacía falta, de la manera que fuese, pasar el Loira. Atravesamos Manche en ruinas. Por tierra, obstruyendo el paso, había carreteras de ceniza y caballos muertos con los ojos comidos de moscas rodeados de un charco de sangre. Delante de nosotros, al otro lado de la calle, sentada en una silla toda vestida de negro y con las manos blancas y tiesas sobre la falda, había una vieja muerta. Nadie se atrevía ni a acercarse. Añade, amiga, a todo eso el ruido obsesionante de las carreteras, el jadeo fatigoso de los caballos, los soldados rendidos sin moral, con la única esperanza de volver a casa. Añade a esto el hambre, la sed, los pies ardientes de caminar llenos de ampollas y los aviones bombardeándonos. Cuando faltaban 2 horas para llegar a Orleans, nos hicieron ladearnos de camino, los puentes ya no existían, la ciudad ardía por los 4 costados, sin poder avanzar ni un paso. Yo, cuando me tumbaba en los ribazos para reposar, era una muerta, no podía levantarme. Entramos en casa de alguien rompiendo una ventana, la cosa más siniestra que te puedas imaginar, amiga. Al día siguiente, por la tarde, pasábamos el Loira convencidos de que habíamos dejado atrás tierra de nadie, reventados pero ilusionados de contento. Veíamos soldados con armas y unas cuantas defensas antiaéreas. No hacía 5 minutos que volvíamos a tumbarnos como cadáveres en un terraplén y ya venían los aviones. Bajos en formación de 3 salían de las nubes, se dirigían derecho al puente, lleno, rebosando de gente y de carreteras. Volaban lento, los 3 a la vez lanzaban las bombas, se veía caer un hilo de puntos pequeños alargados, inmediatamente se escuchaban las explosiones y después no había gente. Se levantaban columnas de tierra y de humo a nuestro alrededor, se nos llenaba la nariz y la boca de pólvora. Así, amiga, 2 horas. Y adelante, los alemanes al día siguiente pasaban el río y nosotros avanzábamos tratando de esquivarlos. Al final nos alcanzaron, nos refugiamos en una granja, donde pasamos 12 días. Entre tanto, por fin, amiga, se firmaba el armisticio. En 1954 encontrará la estabilidad en Ginebra. Y por fin, en el año 62, le llegará el éxito con la famosa novela La Plaza del Diamante, y si no han leído, les recomiendo, porque es una obra maestra absoluta, ¿no? Tras la muerte de Obiols, en el año 72, después de 33 años de exilio, solo había regresado a Cataluña 2 ocasiones, volverá por fin, se instalará sola en una casita en Romaya de la Selva, hasta su muerte en 1983, ella sí, por lo menos, saboreando el éxito literario. Bueno, les hablo de María Zambrano. La filósofa María Zambrano, nacida en Belén, Málaga, también cruzó a pie la frontera francesa.
En el año 31 había conseguido ser profesora auxiliar de metafísica de la Universidad Central. Ahí la tienen con Ortega y Gasset y otros discípulos, entre los que hay mujeres. A los meses de estallar la guerra, en septiembre del año 36, Zambrano se casa con Alfonso Rodríguez Aldave, que es un compañero de misiones pedagógicas, en las que había participado junto a Cernuda y junto a Maruja Mayo, entre otros. El matrimonio marchará poco después a Chile, donde Alfonso había sido nombrado secretario de la Embajada de España. Pero, en el año 37, deciden volver para colaborar con la República, al ser él llamado a filas. Según cuenta un periodista, le preguntó al bajar del avión a Zambrano: ¿cómo se atreven ustedes a volver si España está en guerra? Y ella responde: por eso volvemos. Será nombrada consejera de propaganda y consejera nacional de la infancia evacuada. Seguirán al gobierno de Valencia y Barcelona. Participará también en el segundo Congreso Internacional de Escritores Antifascistas, donde estaba también Nerkin y donde estará María Teresa León. El 28 de enero, recordemos que habían entrado las tropas franquistas el día 26, María cruza la frontera francesa camino del exilio en compañía de su madre, Araceli Alarcón, y de su hermana Araceli, y el marido de esta, Manuel Núñez, que era el jefe de seguridad de la República, uno de los hombres más buscados por Franco. El coche que les lleva a la frontera había transportado el cadáver de su padre, Blas Zambrano, amigo íntimo de Antonio Machado en Segovia, que era maestro. Una semana antes nada más había muerto, en el mismo coche que había transportado el cuerpo de su padre. Por cierto que de camino a la Junquera, el vehículo avanza difícilmente entre una procesión de gente aterrorizada, entre las que divisa a Antonio Machado, que camina sostenido por su madre. De inmediato le invitan a subir, pero él se niega, no sube al coche. Por lo que María se baja del coche y realiza el resto del trayecto a pie con él hasta la frontera. Ya en Francia se reúne a los pocos días con su marido y juntos parten a París, desde donde van a México. Su madre y Araceli se quedan en Francia, perseguidas por la Gestapo. María será profesora en México y en Cuba, pero volverá a París en el año 45 porque se enferma su madre. Cuando logra llegar, su madre ha muerto, y debido a la persecución y a las torturas nazis, su hermana está en estado de shock y nunca más se recuperará. En 1953 ambas se instalan en Roma, donde Zambrano será un símbolo de la resistencia. En el año 64 se traslada a La Pièce, en Francia, donde José Ángel Valente, el que hablará Rubén ahora dentro de unos minutos, será uno de los que la rescate para la cultura española, visitándola continuamente y editando su libro Claros del Bosque, ¿no?, que es su obra maestra. Está a orillas del lago Léman y se muda ahí para la salud de su hermana, que no puede estar en un clima seco. No volverá a pisar suelo español hasta el año 84, tras 45 años de exilio. María Teresa León, esta de Zambrano, ustedes sabrán. María Teresa León nació en Logroño, en una familia burguesa. Su padre era coronel, lo que la lleva a vivir en varias ciudades. Vive en Madrid, donde frecuenta a sus tíos. Sus tíos son María Goiri, una de las primeras universitarias de España, y Ramón Menéndez Pidal, su marido. Allí, pues lógicamente, vive en un ambiente intelectual. Con 17 años se mudan a Barcelona y la casan, con 17 años, con un joven militar que tendrá 2 hijos. El matrimonio pronto hará aguas. Ya entonces ella colaboraba en periódicos, publicando con un seudónimo, que su marido no le dejaba poner su nombre en el periódico. En 1929 da un salto mortal sobre su vida, abandona a los hijos y la casa, el marido, y se va a Madrid con sus tíos, donde ella había sido feliz, claro. Y allí conoce una noche al poeta Rafael Alberti, que ven ustedes aquí a la derecha, junto a Federico. Se enamoran perdidamente desde ese día y vivirán juntos hasta su muerte. Si bien es verdad que Rafael, con su escarcea, que todos conocen, conoce al poeta que acaba de salir de su relación con Maruja Mayo en ese momento, fue su primera novia. Allí conocerá el ambiente de la generación del 27, se afilian los dos al Partido Comunista, ella es la que lo afilia a él, se divorcian, viajan a la URSS, su marido, gracias a la ley de divorcio de la República, se casa con Alberti por lo civil. En el año 34 vuelven a la URSS, viajan por Europa, por América, publica sus primeros libros de relatos, maravillosos relatos los de María Teresa, y en verano marchan a Ibiza 6 semanas, donde les sorprende el inicio de la guerra civil.
Escapan de la isla, una peripecia asombrosa, rumbo a Valencia el 11 de agosto. En tren llegan a Madrid al día siguiente, el 12 de agosto. María Teresa ingresa en la Alianza de Intelectuales Antifascistas, funda la revista El Mono Azul, se aloja en el famoso palacio del Marqués de Heredia, Espínola, la sede de la Alianza, y allí tiene el desencuentro famoso con Miguel Hernández, que llega un día del frente y los ve bebiendo vino y celebrando una fiesta con champán a todos los intelectuales. Y entonces él dice aquella frase de aquí muchos hijos de puta y muchas putas. Y entonces María Teresa le da un célebre puñetazo. Todo esto tiene relación para lo que viene después, ¿verdad? Miguel Hernández se marcha diciendo aquí solo hay señorito, la lucha está en el frente. En noviembre la pareja Alberti León junto a otros se encarga del salvamento del tesoro artístico nacional tras el bombardeo de Franco del Museo del Prado, que lo bombardea la Legión Cóndor. María Teresa crea la guerrilla de teatro para dar ánimo a la gente en la resistencia en Madrid y organiza el segundo Congreso Internacional de Escritores Antifascistas. Un mes antes del final de la guerra, con el fascismo a punto de darles caza, el matrimonio Alberti y León huye de Madrid en un coche oficial y se instalan en la famosa finca valenciana del Poblet, si sabéis sobre la guerra, en la llamada Posición Juste, en Petrer, a 2 kilómetros de Elda, en Alicante. Allí estaba también el presidente Negrín, a punto de abandonar España. Toman por fin, aquí está en la Alianza de Intelectuales Antifascistas, María Teresa, toman por fin este avión, que he localizado después de mucha búsqueda. Es un famoso avión modelo Dragón Rapid, le sonará, ahora lo explicamos también, dispuesto por Hidalgo de Cisneros, que era el jefe de aviación republicana y era el marido de la intelectual Constancia de la Mora, de la que no puedo yo hablar aquí, la prima de Jorge Semprún, porque no tenemos tiempo. En el aeródromo del Fondó Manllà, en la vecina localidad de Monóvar, en Alicante, a unos 10 kilómetros de la Posición Juste, huyen todos. Como el avión no tiene combustible, cruzan a Orán, que era del protectorado francés, aterrizan en la Senia. Y tengo un pequeño fragmento, María Teresa, si queréis escuchar. Al aterrizar en Orán, nuestro avión tenía la gasolina suficiente para no estrellarse en el suelo. Habíamos dejado atrás los azules de España, la blanca mancha de los pueblos levantinos. Pensad, dicen sus memorias, en los miles y miles de seres que se acercaron en Alicante hasta la orilla del mar convencidos de que llegarían los barcos que no llegaron nunca. Pensad en los suicidios por desesperación, en la agonía de los que se tiraban al agua para alcanzar la lancha del barco inglés que llegó con la orden de no recoger más que a los miembros de la Junta de Defensa. ¿Y los demás? ¿Dónde se quedaron los demás?, se pregunta María Teresa. Por cierto que antes de tomar el avión, ahora vendrá lo del puñetazo, Alberti divisa entre la muchedumbre al poeta Miguel Hernández, que lleva 2 años sin relación con él, 2 años sin hablarse, desde el célebre puñetazo. Lo invita a subir al avión, pero Miguel Hernández le dice: yo no me voy, yo me vuelvo a mi pueblo. A los pocos meses será detenido, primero escapando a Portugal, es repatriado y después nuevamente preso 2 veces hasta morir dejado como un perro pulgoso en las cárceles franquistas hasta morir en el año 42. Por cierto, la historia de Miguel Hernández, ustedes sabrán también, es obligado de alguna forma a casarse por la iglesia si quiere salvar la vida, y él se niega rotundamente. En París los Alberti se hospedan en casa de Pablo Neruda, que era el cónsul de la capital francesa y el responsable, Neruda, del traslado a Chile de los exiliados republicanos. Trabajarán como locutores en la radio, pero el estallido de la Segunda Guerra Mundial le hará abandonar la capital y viajan a Marsella, de Marsella en el Mendoza, que es este barco que tienen aquí, rumbo a Chile. Desembarcan en Buenos Aires y el editor, ellos iban a Chile, el editor Gonzalo Losada los convence de que se queden en la ciudad, al menos un tiempo, para publicarle algunos libros. Se quedan 23 años en Buenos Aires. Allí nacerá su hija Aitana. En 1963 el matrimonio se instala en Roma. 3 años después María Teresa comienza a notar los signos del Alzheimer y decide escribir rápidamente sus memorias, que son las mejores de todas las que se han escrito en toda la generación del 27, indudablemente. Se publicarán en el año 70 en Buenos Aires. En el año 77, tras la recuperación de las libertades, no he puesto la foto, lo siento, pero la habrán visto, vuelven ambos, Alberti y María Teresa. Algunos incluso lo vivirían solos, no sé la edad que tienen, pero... el 28 de abril regresa
con Alberti tras haberse legalizado el Partido Comunista y regresan en avión saludando. Aquella frase famosa, me fui con el puño en alto y vuelvo con la mano abierta, ¿verdad? Así termina su exilio y son convertidos en un símbolo para la posteridad. Termino brevemente con Pasionaria. Aquí bueno, está el recibimiento del Mendoza en Veracruz y hablamos de Pasionaria. El mismo día 6 de marzo que los Alberti han tomado el vuelo a Orán que les salvará la vida, el buró político del Partido Comunista y Negrín acuerdan que Dolores Vivarro y Pasionaria debe salir de España, lo que Negrín le comunica a esta viajando a la posición Dakar, desde la posición Yuste. Dakar es donde estaban los comunistas, ¿verdad? A las 10 de la mañana. No podía permitir que el mito de la resistencia antifascista cayera en manos enemigas, por lo tanto la obligan, aunque ella no quería salir de España. Pasionaria dejó su alojamiento en el extrarradio de Elda, se dirige al mismo aeródromo donde tomó el Dragón Rapid Alberti y María Teresa. Algunas fuentes dicen que viajaron incluso en el mismo avión y que cuando María Teresa y Alberti, cuando Pasionaria ve a María Teresa y Alberti, comentó: ¿qué hacen aquí estos piquitos de oro? Que es como llamaba ella a los intelectuales. Pero ninguna de las dos protagonistas, ni María Teresa ni Pasionaria, cuenta esto en las memorias. No creemos que viajaran juntos, aunque hay fuentes que lo dicen. María Teresa, que se describe ante las autoridades como una miliciana, nada más, narra la llegada majestuosa de Pasionaria a Orán, con posterioridad a su aterrizaje, conscientes de que los soldados que la ven, de que están ante un mito viviente. Su inseparable Irene Falcón, su secretaria, saldrá al día siguiente. Así cuenta María Teresa la llegada de... así lo cuenta Pasionaria en su memoria. Dice Pasionaria: un grupo de guerrilleros vino a despedirme. Salud, camarada Pasionaria, hasta pronto. Los abracé a todos, para mí eran algo entrañable, eran camaradas, eran amigos, eran hijos de los que había que separarse. De muchos nos separaríamos para siempre, de otros hasta cuándo. Cierra el mecánico la puerta del avión, giran las hélices, comienza a avanzar el aparato por el último pedazo de tierra español que aún es libre, se refiere ¿verdad?, desde Madrid a Alicante. En un instante se rompe la formación. Esa es mi última visión de España, son ellos, con los fusiles en alto como un saludo, como una promesa, como una esperanza. Adiós, camaradas. Una curiosa paradoja histórica es la que comentaba hace un momento para ir terminando. En ese Dragón Rapid donde Pasionaria escapa de la muerte junto a Rafael y a María Teresa, en el 18 de julio había viajado Franco de Canarias a Marruecos, en ese mismo modelo de avión. Paradojas de la historia, para dar el golpe de Estado. Pasionaria se instalará en Moscú, donde siempre gozaría del favor de Stalin y viajó por todo el mundo, a veces clandestinamente. Paradojas de la historia, su hijo Rubén fue también teniente en el Ejército Rojo, como el de Nelken, con la que tan mal se llevaba, y también murió en el frente en la batalla de Stalingrado. El hijo de Pasionaria murió en el año 42. En 1960, en un congreso formal en Praga, el PC da el relevo y nombra a Carrillo secretario general. Pasionaria le deja en el puesto honorífico. Su figura, sin embargo, había entrado en la leyenda de la izquierda mundial, como sabe. Regresó a España tras la legalización del PC por Adolfo Suárez y el 15 de junio del 77 encabezará la lista de Asturias, como había sucedido 38 años antes, en el año 36. A los pocos días vuelve Rafael y estaba en Roma y encabezará la candidatura de Cádiz. Los dos juntos llegarían al Parlamento actuando de primera vicepresidenta, la de mayor edad, y vicepresidente segundo del Congreso. Ahí los tienen en el Parlamento. Quien los viera de nuevo, cargos que dejarían tras las elecciones del año 79 Rafael para dedicarse a la poesía y ella por edad. Muchísimas gracias.